Te da un cordial saludo, mi nombre es Diego Alexi Velázquez Gómez. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Vanessa Sánchez Herrera. Buenas tardes, mi nombre es Erika Roxana Salazar Arevalo. Tengan un cordial saludo, yo soy Wilfredo Guillermo Rodríguez Orellana. Buenas tardes, licenciado y compañeros. Mi nombre es Andrea Abigail Rodríguez Guerrero. Mi nombre es Juan Carlos Velasco Pineda y somos estudiantes del Grupo Teórico 4 de Filosofía General, subgrupo 10, de la carrera de Doctorado en Medicina en la Universidad de El Salvador. Muy buenas tardes, licenciado Edgar González y personas que estén viendo este video. Esta presentación es para exponer el tema La medicina en el Renacimiento Europeo, por los alumnos del subgrupo 10 del Grupo Teórico 4 de Filosofía General, cursando el primer año de Doctorado en Medicina. Yo soy Wilfredo Guillermo Rodríguez Orellana y presentaré el primer punto, que sería el contexto histórico del Renacimiento. El Renacimiento fue un amplio e importante movimiento cultural producido en Europa, principalmente en Italia, en los siglos XV y XVI. Sirvió como la transición entre el medioevo, o la Edad Media, y la Edad Moderna, trayendo consigo una profunda renovación del pensamiento, las artes y las ciencias. ¿Esto por qué? Porque principalmente se cambió la idea en la idea teocentrista, que se basaba en que Dios era el centro de todo, cambiando al antropolicismo, o el humanismo más conocido así, que se basa en el que el humano es el centro del todo, aunque todavía se creía en Dios. Este término de renacimiento fue dado por el historiador francés Jules Michelet en 1855 y se rescató el término que usó por primera vez este escritor y el arquitecto italiano Giorgio Vasari. El Renacimiento se caracterizó por varios puntos. Uno de los puntos más importantes de la época fue el término llamado ciencia renacentista, que marcó las bases de lo que hoy conocemos como ciencia moderna, con el objetivo principal de que la búsqueda de explicación de fenómenos fuera a partir de la razón, la lógica y la experimentación, cambiando así como paradigma mayor difundido que el paradigma mágico religioso, o como pues, podemos decir que todo estaba basado en Dios. Otra característica importante fueron las crisis que se generaron a partir del Renacimiento, como la crisis católica, que se generó a partir de la Reforma protestante, y respondida por la Iglesia por la contrarreforma creada por Martín Lutero. Esto creó varias crisis y en sí esto generó que la Iglesia perdiera la mayor parte de su poder, generando así pues que el hombre creara una ideología más especulativa y razonativa. Okay. Otra característica es el renacimiento histórico, situado en el conocimiento científico, aparecerá en ella como conocimiento, análisis y síntesis de los fenómenos, es decir, de la apariencia o manifestación de la realidad en la experiencia humana. Vale. Otras características que posee este tema son que se divide en tres, que son la localización y evolución artística. La primera etapa, que es el 400, que comprende el renacimiento temprano. Esta se desarrolló principalmente en Italia y más específicamente en Florencia. Su segunda etapa, o el Cinquecento, se realizó en el siglo XVI y comprende el clasicismo o el renacimiento pleno. Y su tercera etapa, que es el motorismo, se generó en 1520 a 1530 y se basa entre el anticlasista y se utiliza para diferenciar el Renacimiento de su siguiente movimiento, que sería el Barroco. El Renacimiento se caracterizó por el retorno de las raíces grecolatinas clásicas del Occidente, es decir, de la Grecia antigua, lo cual significó una revalorización de sus mitos, sus discursos y su filosofía, que fue la principal forma que se tomó, luego de siglos de pensamiento dogmático religioso. El pensamiento no fue un movimiento homogéneo ni unitario desde el punto de vista cronológico o geográfico. Ese surgió de manera desordenada en toda Europa y se transmitió luego de recientes colonias europeas en América. Siguiente. Los antecedentes históricos, esto cabe situarlo en la decencia del mundo medieval ocurrido a lo largo del siglo XV por diversos factores. Uno de estos es el declive del Sacro Imperio Romano Germánico. Otra sería el debilitamiento de la Iglesia Católica a causa de los cismas y los movimientos etéricos, que sería la razón del origen a la Reforma Protestante, lo que mencionábamos anteriormente. Otra cosa fue la profunda crisis económica derivada del anquilosamiento del sistema feudal y la decadencia de las artes y las ciencias, como una decadencia de calidad por una teología escolástica sumida en el escepticismo. Estos problemas económicos luego del Renacimiento se mejoraron, es decir, que, por ejemplo, los artesanos, debido a que se tuvo un aumento en la economía y un desarrollo económico mejor, los artesanos y comerciantes fueron los principales beneficiados de esto. Bien.
Frente a la decadencia que se mencionaba anteriormente, los principales centros académicos europeos buscaron generarse a través del retorno a los valores de la cultura clásica grecorromana, principalmente tomando su filosofía, así como en el crecimiento demográfico y en una economía centrada en una nueva clase social y que emergía en este momento, que sería la burguesía, que puso pues los cimientos que ahora conocemos del capitalismo y una economía mercantil e preindustrial. Uno de los inventos más importantes fue la creación de la imprenta, que pues hizo que aquí se generara un movimiento mucho más rápido, debido a que la difusión de información era mejor. Gracias. Bueno, mi nombre es Diego Velázquez y hablaré de la epistemología médica durante el Renacimiento. Para empezar, hubieron 3 factores que ayudaron al desarrollo de la medicina renacentista. Para empezar, en 1440 sucede la creación de la imprenta moderna. Esto facilitó la creación masiva de textos. Hablamos que para el año 1457 se imprime el primer libro de medicina, denominado Calendario de Flebectomía y Laxantes, nombre que hace referencia a los métodos terapéuticos más utilizados durante el Renacimiento. Los tratamientos más utilizados eran la sangría, sinapismos, vejigatorios y purgantes. Estos procedimientos terapéuticos ya se habían utilizado anteriormente. Sucede que en el año 1453 ocurre la caída de Constantinopla por parte del Imperio Otomano. Esto generó que los eruditos tuviesen que emigrar a diferentes partes de Europa, llevándose consigo el conocimiento grecolatino y también el conocimiento arábico. Las sangrías consisten en drenar la sangre de los pacientes con el fin de devolver el equilibrio de los 4 humores hipocráticos, que son sangre, flema, bilis amarilla y negra. Entre ellos contamos con la sangría general o flebectomía y la sangría local. La sangría general se utilizaba la utilización de lancetas, aquí ventosas y sanguijuelas. Aquí pueden ver, se le creaban diferentes laceraciones con el bisturí o lanceta con el fin de crear la hemorragia. A veces se utilizaban también en el cuello. Aquí vemos lo que es la utilización de la ventosa, se ponía en fuego y se aplicaba caliente para que eso dilatara los vasos sanguíneos y así poder causar una mayor hemorragia. Y aquí vemos lo que son las sanguijuelas. Las purgantes y lavados intestinales. Este es el segundo recurso terapéutico más empleado. Básicamente consiste en aplicar sustancias purgantes a través de un enema. Las sustancias purgantes pueden ser hierbas, podemos ver la reclán, la coachanca y la morus rubra. La coachanca proviene de América. Las sustancias purgantes se suministran vía oral o vía rectal. La vía rectal, ahí se concentramos del enema. Básicamente el médico le soplaba toda la hierba a través del tracto digestivo y estas purificarían el cuerpo. Sinapismo. Básicamente esta técnica consistía en crear un cataplasma o una mezcla, aquí pueden ver, de mostaza bañada en agua. Básicamente con un lienzo se rascaban las zonas que tuvieran ya sea úlceras, por ejemplo en el caso de la sífilis, y se trataba no de agarrar la piel. Entonces esto causaba un ardor y dolor lacerante a la persona y eso significaba que el tratamiento funcionaba. El vejigatorio es igual, solo que este generalmente se aplicaba para problemas gastrointestinales y esto creaba, aquí pueden ver, lo que eran vejillas. Eso es básicamente como, por ejemplo, cuando uno se quema con aceite y sale ahí una ampolla. Entonces, eso provocaba un gran dolor desgarrante. Y eso significaba que el tratamiento estaba funcionando. Puede sonar un poco hilarante, pero hay que recordar que estos son los primeros métodos científicos y que la ciencia va desarrollando paulatinamente, no es que de un día para otro ya están los grandes avances. Y el humo que vino de América, vaya. Aquí pueden ver la hoja de tabaco. Hablamos que para el año 1492, Cristóbal Colón llega al archipiélago de las Bahamas, junto con los marineros. Ellos observan a unos indios consumiendo lo que es el tabaco, aprenden el consumo de tabaco y llegan a España. Entonces, básicamente hubo un caso, por ejemplo, de Rodrigo de Juárez, que cuando introdujo el tabaco, su esposa le vio que estaba fumando y pues denunció ante la Inquisición de que estaba haciendo este hecho. La Inquisición lo condena a 7 años de prisión diciendo que solo Satanás puede Satanás puede conferir el poder de fumar, de sacar humo por la boca
al hombre. Entonces se sataniza prácticamente el acto de fumar. Con el tiempo aquí vemos a Sir Walter Raleigh, que introduce el consumo de tabaco en la corte isabelina, y consigo pues se empieza a normalizar, por decirlo así, el consumo de tabaco. Ya para el año 1560 el embajador francés Jean Nicot, de donde proviene la palabra nicotina, introduce el tabaco en la corte francesa y le dice a la reina Catalina que es un remedio que le va a ayudar a su dolor de cabeza. Posteriormente, por el siglo XVII, pues empieza a esparcir el tabaco y se le llega a denominar la planta, la hierba milagrosa. Ya para el año 1692, el cirujano español Pedro López de León hace unas biopsias y se da cuenta que el consumo de tabaco genera problemas en los pulmones, y posterior a eso, pues se hicieron diferentes estudios. Mi compañero a continuación les va a hablar acerca de los cirujanos. Muchas gracias por su atención prestada. Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Velasco Pineda y yo les voy a hablar desde el momento en el que los cirujanos asisten a las universidades. Bien, primeramente se nos dice que en la Edad Media los enfermos disponían de 3 tipos de profesionales a quienes acudir cuando estos se sentían enfermos. Como podemos ver, el primero es el médico universitario, que tenía una orientación galénica o arabista; el cirujano barbero, que era carente de formación universitaria; y por último tenemos el curandero o charlatán, quien era un embaucador que prestaba sus servicios de forma itinerante. Los curanderos se basaban en tratamientos con ungüentos, talismanes, sangrías, como lo explicaba mi compañero anteriormente, y con cirugía menor. Bien, con el propósito de conseguir el monopolio de la cirugía y evitar el intrusismo profesional, en el año de 1931 un grupo de 9 cirujanos se reunieron en París y fundaron la Hermandad de San Cosme. Todo esto era con el propósito de excluir a los barberos de la práctica quirúrgica, pero los querían dejar a un lado y que solo ellos estuvieran ejerciendo. Los barberos entonces por esto se sintieron amenazados y ellos formaron su propia corporación, que curiosamente también tuvo el apoyo real para poder tratar las heridas menores, úlceras, tumefacciones, ¿verdad? Luego se nos dice que a lo largo del siglo XV el pleito entre cirujanos y barberos se mantenía, aún esto sin resolverse. Y no fue hasta 1515 cuando se aceptó que los cirujanos podían cursar estudios universitarios y obtener grados universitarios, de forma que se podrían equiparar igual que al resto de los médicos y distanciarse de los barberos, ¿verdad? Se tenía instrucciones en ese momento que el periodo de aprendizaje oscilaba entre los 5 y 7 años, ¿verdad? Junto a un cirujano experto. Ellos aprendían con un cirujano experto. Bueno, uno de los cirujanos más famosos del momento fue el francés Ambroise Paré. Él es conocido como el padre de la cirugía francesa y él comenzó siendo un aprendiz de barbero, pero luego a sus 17 años fue admitido en el Hotel Dieu, que es un famoso y viejo hospital de esa época, ¿verdad? En el que no se tenían las condiciones, quizá hablando de la higiene, e incluso se nos dice que a los enfermos estaban hacinados sin distinción de sexo. No eran las condiciones necesarias de ese hospital. Incluso se nos relata que procedimientos quirúrgicos se hacían en los pasillos. Pero bueno, estuvo Paré durante 3 años, fueron 3 largos años para él, para estar aprendiendo lo que dentro de poco tiempo él tenía que hacer, ¿verdad? Y que formó parte del grupo de cirujanos militares del ejército francés. Algunas de las técnicas que se ocupaban en el ejército, todo esto referente a las heridas de bala, tenemos como primer punto verter el aceite de saúco hirviendo sobre las heridas para eliminar el veneno, ya que en el Renacimiento se creía que el veneno que contenía las balas envenenaba la herida. Entonces ellos creían el método más recomendable, verter el aceite hirviendo para eliminar el veneno, ¿verdad? Y luego se nos habla de una pomada preparada por Paré. Esto tiene un poquito de historia, ¿verdad? Ya que se nos dice que en la batalla de Vilaine, en la que en 1537 se enfrentaron los soldados franceses de Francisco I a las tropas españolas del rey español y emperador Carlos V, los médicos franceses se quedaron sin aceite de saúco, era el tratamiento que ellos tenían, ¿verdad? Por lo que no podían tratar a los heridos. Este fue el motivo por que Paré improvisó este tratamiento que se nos menciona aquí, ¿verdad? Que es una pomada preparada compuesta de yema de huevo, aceite de rosas, trementina. Este fue un remedio muy
novedoso para la época, ¿verdad? Otras contribuciones que tuvo Paré fueron el diseño de bragueros para contener las hernias inguinales, la invención de unas rudimentarias prótesis, esto era para sustituir los miembros amputados de los heridos en combate, ¿verdad? Y por último, él también dio su opinión sobre no cauterizar el muñón de los amputados para cohibir la hemorragia, tal y como se venía haciendo hasta el momento, ¿verdad? Y lo que él hizo fue optar por ligar los vasos arteriales y venosos seleccionados, con lo que impidió que el herido muriese desangrado y evitó una vez más las complicaciones de la cauterización. Bien, ahora les voy a hablar acerca de ginecología y obstetricia en esa época, ¿verdad? Y bueno, primeramente se nos dice que por sorprendente que parezca, en el Renacimiento los médicos tenían prohibida la asistencia de los partos. Este era un campo reservado solamente para las comadronas, estas eran las que atendían los partos, ¿verdad? La única forma en la que un médico cirujano podía estar presente en un parto era cuando se preveía la muerte, ya sea de la madre o del hijo, ¿verdad? Es ahí nada más cuando se podían estar presentes, mientras no. Entonces era aquí cuando se le solicitaba la ayuda de un cirujano, ¿verdad? Sin embargo, se nos dice que los libros de ginecología en esa época eran escritos por médicos que nunca habían atendido a parturientas. Entonces se nos hace fácil imaginar que por el hecho de que ninguno de los médicos que habían escrito esos libros estaban presentes en un parto, se copiaban entre sí, ¿verdad? Luego se nos dice que en 1513, Eucharis Roesling, que era un médico de Frankfurt, escribió un libro titulado Jardín de Rosas, que era destinado a las comadronas y mujeres embarazadas, en donde a pesar de que él nunca había asistido a un parto, pero él emitía una serie de recomendaciones que se podrían aplicar en los partos, ¿verdad? Uno de estos era lubricar el canal del parto manualmente para que se hiciera más fácil la salida del feto, ¿verdad? De igual manera, él decía que se podría hacer estornudar a la madre para como hacer la fuerza y que eso hiciera más fácil también la salida del feto. Las hacían estornudar poniéndoles a oler pimienta. Y por último tenemos que uno de los libros más importantes de la época también fue publicado en 1544 por Jacobo Rueff, que era un cirujano y obstetra de Zurich. Un dato curioso respecto a que los cirujanos no podían asistir en los partos, ¿verdad? Tuvimos una excepción que es como que marca, ¿verdad?, la historia, y es que un ginecólogo llamado Werth era hamburgués, se disfrazó de comadrona, tanto fue la curiosidad por querer ver cómo eran los partos, ¿verdad? Se disfrazó de comadrona para poder atender y ver si todo lo que había leído en los libros era cierto. Entonces él entró a un parto disfrazado, pero lastimosamente, por la legislación de esa época, pues que ya sabemos que le prohibía al varón estar en una sala de partos, por decirlo así, pues tuvo como consecuencia de que lo condenaran a la hoguera, pues fue descubierto, desgraciadamente, ¿verdad? Se puede decir que esto fue un horrible pago por saciar la curiosidad que él tenía en ese momento. Hasta aquí mi participación, muchas gracias, compañero. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Abigail Rodríguez Guerrero y yo les voy a hablar sobre las enfermedades en el Renacimiento europeo. Bueno, primero les hablaré sobre la sífilis. La sífilis fue la enfermedad más importante de aquellos tiempos por la cantidad de personas a las que afectó. La sífilis es una enfermedad infecciosa de transmisión sexual que causó estragos en el siglo 1401 y 1501, siendo responsable de miles de muertos en toda Europa durante este periodo. El nombre de sífilis lo empleó por primera vez el médico Girolamo Francastoro. Durante mucho tiempo no se dispuso de un tratamiento eficaz para tratarla. El único remedio que tenían los sifilíticos a su alcance era la plegaria, ya que estos consideraban la enfermedad como un castigo divino. Para ayudarles, el Vaticano incorporó al santoral uno de los 14 santos de urgencia. Era el San Dionisio, al que se le otorgó el patronazgo de los enfermos. La sífilis atacó a todas las clases sociales, desde los mendigos hasta los papas, que eran la clase más alta. También la sífilis fue tan grave que tuvieron que crear nuevos hospitales, acogiendo gratuitamente a todos los afectados. En medio de toda esta tragedia aparece un grupo de charlatanes lucrativos que se hacían llamar los engrasadores de pústulas.
estos ofrecían remedios terapéuticos a base de ungüentos, haciendo que la persona sudara excesivamente, y estos decían que así se eliminaba la enfermedad. La sífilis tenía una sintomatología muy amplia y variada, por lo que habían muchos enfermos con distintos síntomas. Actualmente sabemos que la sífilis es una bacteria alargada, pequeña y afecta al ser humano, pero en aquella época no se sabía nada del origen de esta enfermedad. Siguiente, por favor. Luego surgen dos teorías. La primera lo defendían que los organismos produjeron los primeros casos de sífilis en África hace miles de años y que desde allí la enfermedad se extendió hasta el este y el norte del continente por el tráfico de esclavos y que en algún momento determinado desde Egipto pasó a Mesopotamia y así penetró en Europa. La segunda teoría surge cuando los médicos europeos defendieron que la corteza del guayaco que se importaba desde India curaba la enfermedad, porque estos decían que la sífilis procedía de la zona en la cual su remedio crece. Siguiente, por favor. La otra enfermedad que fue muy grave en estos tiempos fue la fiebre palúdica, enfermedad que hizo estragos en el siglo 1601, que se manifiesta con fiebre intermitente, cefalia y aletargamiento intenso en casos desembocando hasta la muerte. Los médicos de la era no conocían ningún remedio eficaz y tenían que recurrir a las sangrías y a los purgantes, como ya explicaron mis compañeros anteriormente, y en ocasiones estos no tenían un buen efecto, sino que al contrario aceleraban su muerte. Siguiente, por favor. En 1638, el virrey y su esposa hicieron un viaje a Sudamérica. Al poco tiempo de la llegada, la condesa se sentía cansada y fatigada. A pesar de los esfuerzos, el personal médico del virrey no pudo combatirlo y se hizo la situación más crítica. El confesor del virrey comunicó que los nativos empleaban la corteza del árbol de la quina para curar las fiebres, pero el temor de que el remedio no funcionara hizo de que probasen primero en los enfermos de un hospital. Entonces, cuando vieron que estos mejoraban, no dudaron en dárselo a la virreina. A los pocos días de haber empezado el tratamiento, ella ya se sentía mejor, las fiebres habían desaparecido. De esta forma, la condesa fue la primera europea en recibir la quina para tratar las fiebres. En poco tiempo se extendió el tratamiento por toda Europa y se comenzó a restablecer el continente europeo. Mi compañera les hablará de lo siguiente. Buenas tardes, mi nombre es Erika Roxana Salazar Arévalo. A mí me corresponde hablar acerca de los avances médicos en el renacimiento de la medicina en Europa. Bueno, uno de estos avances fueron el surgimiento del termómetro, el microscopio, la alquimia, el surgimiento de los hospitales y un aporte a la circulación de la sangre. Siguiente. Bueno, en 1612 el italiano Santorio Santorius se le ocurre aquella idea de medir la temperatura corporal de los cuerpos de los pacientes, en el que postula un termómetro clínico. Bueno, este termómetro se basaba básicamente en una columna de agua graduada, en la cual el paciente tenía que exhalar su aliento dentro de este y por medio de un compás se podía medir la temperatura corporal que tenía el paciente. Siguiente. Otro surgimiento fue la circulación de la sangre. Bueno, este fue dado por el médico inglés William Harvey, en el que postula cómo es la circulación de la sangre de nuestro organismo. En el que postula lo siguiente, en de que a través de el ventrículo izquierdo de nuestro corazón, este hace que impulsar la sangre hacia la aorta y por medio de arterias con diámetro menor, impulsa la sangre a través de las arterias hasta el corazón.
y esto hace que la sangre circule en todo nuestro organismo. Siguiente. Bueno, otro fue lo de la alquimina. Paracelso fue uno de los médicos más destacados del Renacimiento por sus importantes aportes a la medicina. Por ello sus investigaciones se enfocaron más que todo en el campo de la mineralogía y la alquimia, en la que se produjeron remedios con la ayuda de los minerales para destinarlos a la lucha del cuerpo contra enfermedades que se creían incurables, como la enfermedad de la sífilis que dijo mi compañera. Era una enfermedad que estaba atacando durante esta época, en la que por primera vez dio la descripción clínica de la sífilis y utilizó sustancias minerales como el plomo, el mercurio y el azufre para poder combatir esta enfermedad. Él también creó un analgésico que estaba hecho a base de alcohol y de opio, una planta. Este no era en sí para curar enfermedades, sino que para atacar cualquier dolor. Muy buenas tardes, mi nombre es Catherine Vanessa Sánchez Herrera y les voy a hablar acerca del microscopio. El microscopio, uno de los avances en el campo de la física que posibilitaron que se progresara en la innovación diagnóstica médica, y uno de los inventos más importantes de esa época, que fue la aparición del microscopio, que permitió a los médicos a descubrir un mundo totalmente desconocido hasta ese momento. Siempre se ha sabido que cuando un objeto se observa a través de una esfera de cristal, los objetos parecen más grandes de lo que son. Zacharias Hausen, 1580-1638, fabricó el primer microscopio. Zacharias Hausen fue un óptico holandés el que fabricó el primer microscopio, que se trataba de un aparato rudimentario, el cual consistía en un tubo y unos lentes de 8 centímetros. Los lentes que utilizó eran de tan mala calidad que las imágenes que se obtenía eran borrosas. Van Leeuwenhoek fue el primero en descubrir bacterias y protozoos y fue el primero en ver espermatozoides humanos. Van Leeuwenhoek fue un burgués holandés que perfeccionó el primer microscopio utilizando unas lentes de mejor calidad, las cuales se conseguía ver unas 200 veces más de aumento. A lo largo de las décadas siguientes, él logró perfeccionar aún más este microscopio, tallando unas lentes biconvexas y así consiguiendo ver los espermatozoides humanos y los glóbulos rojos y algunos tipos de bacterias y fibras musculares. Siguiente. Un médico en la hoguera. Miguel Servet fue uno de los médicos españoles más importantes de toda la historia. Desde joven se interesó por la medicina y la religión. Cuando finalizó sus estudios de medicina en París, comenzó a impartir clases en la Universidad Parisina. Ahí también comenzó a enfrentarse con la comunidad científica, al defender postulados opuestos de los que allí se aceptaban. Servet describe por primera vez la circulación pulmonar. Él defendía que el alma era una emoción de la divinidad que se encontraba en la sangre, gracias a la cual aquella podía estar en todo nuestro organismo. Él fue quemado en la hoguera, en donde ardió con numerosos ejemplares de sus atrevidas publicaciones. El médico postula una de las publicaciones de Miguel Servet fue Cristiane restituyó. Ese fue el motivo por el cual él fue detenido en la ciudad de Suiza de Ginebra por su planteamiento teológico. También fue acusado por herejio por los seguidores del teólogo Juan Calvino y finalmente quemado, donde también quemaron muchas de las publicaciones de este señor, que para ellos les resultaba ofensivo. Bien. Los hospitales. A lo largo del Renacimiento proliferaron 3 centros hospitalarios: el nosocomio, los hospitales para enfermos incurables y los hospitales militares. El nosocomio estaba destinado exclusivamente a la asistencia de los enfermos mentales. Los hospitales para enfermos incurables tuvo una especial difusión al destino de los enfermos de sífilis, y los hospitales militares proliferaron a consecuencia de las múltiples guerras en los que estaban inmersos los estados europeos. El primer hospital militar que se creó fue en España en 1484, durante el reinado de los Reyes Católicos.
Gracias. Esperamos que les haya gustado nuestra presentación y muchas gracias.